Hola, muy buenas, señoras y señores. Volvemos aquí una semana más. Este miércoles, aunque ya les voy a ir adelantando que en breve vamos a cambiar de fecha este programa, de lo que le daremos puntualmente cuenta para que estén absolutamente informados en aras de que queremos empezar a hacer programas de carácter monotemático dedicado a sanidad, educación, y queremos contar, por supuesto, con la gente que más tiene que decir, que son parlamentarios autonómicos y que los miércoles, pues concretamente no pueden estar con nosotros porque tienen que estar en Sevilla. Entonces, se lo iremos anunciando. No se preocupen que les mantendremos puntualmente informados del cambio de horario y del movimiento de programas que vayamos haciendo. De momento aquí continuamos y vamos a hablar de temas importantes y trascendentes para nuestra provincia, como son los presupuestos, que siempre es la herramienta básica que nos afecta a todos y a todas. Paso a presentarles a las personas, a los hombres, en este caso los tres, que nuevamente nos acompañan hoy y que, bueno, pues vamos a comenzar con aquel extremo, en este caso con Valentín Muy buena, Encarna. Pozo Pozo Cózar. Pozo Cózar. Pozo Cózar, Exacto. PSOE De Béjar. desde Bejíjar, PSOE de Jaén, PSOE andaluz, un joven implicado en política desde hace muchísimo tiempo, Valentín, Y con politólogo compromiso. además. Y tenía compromiso de venir aquí desde Y hace mucho además tiempo. me dijo el año pasado, en cuanto empiecen los programas, dice, bueno, el primero va a ser de las danas, lo vamos a hacer de otra manera, pero en cuanto empiecen, me Exacto. lo garantizó y aquí está, Aquí estamos. cumpliendo lo que había dicho. Así que Valentín, muchísimas gracias A y vosotros. bienvenido. A vosotros siempre. Muchas gracias. Bueno, se encuentra con nosotros también, en este caso, por parte de Sumar. Hablábamos de él, un joven que en política está empezando ahora en lo que es la vida activa política, un veterano, en este caso, que es Antonio Ortega Ruiz. Sumar Izquierda Unida, en este Izquierda caso de Unida, Baeza. efectivamente. Pues nada, Bienvenido, Antonio. muchísimas gracias. Como siempre, pues bueno, vamos a ver si hablamos un poquito de diferentes asuntos. De la actualidad, de lo que nos importa, de lo que nos afecta, que nos afecta en general todo. Y bueno, desde mi punto de vista, expresar los planteamientos de Izquierda Unida y muchas veces los de uno personalmente, pues porque la mayor parte de las veces estas cosas se El que está ahí entremezclan. sentado y el que habla. No hay. Efectivamente. Y otra, y justo a mi vera se encuentra Tomás Fuentes Calvente, Partido Popular. Bienvenido nuevamente, Tomás, desde Úbeda, y encantado de que vuelva a acompañarnos. Muchas gracias y encantado, como siempre, de poder estar aquí con vosotros. Pues nosotros también. Yo estoy encantadísima de volver a retomar este programa. Este año hemos empezado, esta edición la hemos empezado un poquito más tarde por temas de carácter personal que nos hemos sobrevenido. Pero bueno, aquí estamos ya al pie del cañón y deseando trasladarle a todos y a todas ustedes lo que piensan. Bueno, pues cada una de las personas que nos acompañan, que nos invitan y que representan a sus respectivos partidos políticos y a ellas mismas, como dice Antonio, sobre temas de interés. Hay muchísimos temas que están encima de la mesa que nos afectan y que, bueno, pues todo el mundo hemos podido ver en los informativos hoy, ayer, a lo largo de estos días, el juicio al fiscal general del Estado, el tema del caso Coldo con el que fuera, que ahora es ministro, que fuera también presidente de Canarias, la dimisión de Mazón y el tema de la comisión de investigación de la DANA. Libro del Rey que ha salido hoy en Francia, que bueno, ya lo conocemos todos prácticamente antes de que venga a España en tema de carácter internacional, como esa, entre comillas, digamos, bueno, parada de conflicto, guión, guerra, masacre, cada uno que le ponga el calificativo o el nombre que cada uno quiera, que está pasando en muchos lugares como Palestina y desde luego la notición de Estados Unidos, de Mandani en Nueva York, de Virginia o Nueva Jersey. Hay muchísimos temas encima de la mesa que además están bombardeando todos los medios de comunicación. Bueno, pues a nivel mediático están en redes sociales, televisiones, radios, periódicos, prensa escrita. Pero estamos en Jaén y los presupuestos de la Junta de Andalucía son sagrados para nosotros porque son los que van a marcar la herramienta básica que es verdad que nos va a dar los recursos que necesitamos en esta provincia para tirar para adelante en educación, en sanidad, en dependencia, en los temas que más nos afectan, en empleo tan importante.
en esta provincia. Así que vamos a empezar esta primera parte del programa abordando el tema de los presupuestos, 365,9, prácticamente 366 millones de euros para la provincia de Jaén, que invierten sobre todo, según la Junta Andaluza, destacado en innovación, sostenibilidad, agricultura y empleo, y que además van provincializados. Se sabe lo que va a cada una de las provincias con una inversión sanitaria que tanto nos importa. Uno de los primeros monográficos, ya se lo adelanto y se lo prometo a todos y a todas ustedes que vamos a hacer, va a ser el destinado a temas de sanidad que tanto nos preocupa, no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional, y tantos quebraderos de cabeza nos está dando el tema de la atención primaria, de la salud mental, la bucodental. Hay tantos y tantos problemas que necesitamos abordar, y el de la educación, que también nos está dando muchos quebraderos en esta comarca y en esta provincia. Pero en definitiva, y bueno, vamos a hablar de presupuestos de la Junta de Andalucía y del gobierno de Juanma Moreno, encabezado por el Partido Popular con mayoría absoluta para sacarlo adelante y para bueno, defenderlo. Tenemos aquí, en este caso, al representante del Partido Popular, que es Tomás, que además es portavoz del Partido Popular en Úbeda y que los conoce perfectamente porque está muy implicado en estos asuntos. Tomás, ¿qué te parece? ¿Qué primera impresión darías tú de estos presupuestos? Bueno, yo de estos presupuestos lo primero que tengo que decir es que son unos presupuestos que parten desde la prudencia y desde el rigor. Y parten desde la prudencia y del rigor porque todavía, por desgracia, todavía no se conocen cuáles van a ser las directrices de la regla de estabilidad y la regla del gasto, ¿no? que tiene que establecer el gobierno de España. Pero bueno, llevamos ya años así con esta incertidumbre de qué habrá por parte del gobierno de España. Y luego eso como primer punto, ¿no? Y segundo punto es la apuesta que se hace desde la Junta de Andalucía, la apuesta que se hace desde el gobierno de Juanma Moreno por unos presupuestos sociales, ¿no? Ya lo llevamos viendo como la trayectoria desde que la Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Popular, los presupuestos son sociales. ¿Cómo se han hecho y se están incrementando las inversiones? Pues bueno, pues como en sanidad. No en vano, estos presupuestos, es verdad que son los mayores presupuestos de la historia de la Junta de Andalucía, 51.600 millones, si no recuerdo mal, de los cuales un tercio van destinados a sanidad. O sea, un problema, lo has destacado, y yo creo que es un problema que tenemos que afrontar, y tenemos que afrontar desde la unidad, desde la inversión, pero también desde la concienciación, ¿no? por parte de todos. Luego, bueno, gran parte de los presupuestos también van destinados a educación, a educación pública, ¿no? A vivienda, a dependencia, a agricultura, a empleo. Yo creo que son unos presupuestos muy sociales, vistos con moderación, vistos de cara a las personas, mirando a las personas, al desarrollo y a la promoción de todas las personas, ¿no? Y como bien dice, además provincializado en una gran parte, por lo que se puede conocer de primera mano lo que tenemos, aunque luego hay otra serie de bolsas conjuntas donde se sacará o se destinará el dinero a distintas inversiones, pero bueno, yo creo que el que sean unos presupuestos provincializados también nos dan seguridad y tranquilidad, ¿no? Para poder Luego que sepamos qué ver. dinero viene, por ejemplo, al Conservatorio de Úbeda, o qué dinero va a venir Claro. a este tema concreto en La Laguna, o qué dinero va a venir Claro. a cada uno de los... Ya que saca el Conservatorio de Úbeda, bueno, si te digo que dentro de los presupuestos, pues parte de lo del Conservatorio de Úbeda, pero lo tengo que decir, ¿no? Es verdad que no viene destinado o viene con nombre y apellido dentro de los presupuestos, pero sí es verdad que está dentro de la bolsa conjunta de lo que es la Agencia Pública Andaluza de la Educación, ¿no? De donde efectivamente ya existe el compromiso y bueno, el compromiso firme de por fin que sea una realidad el Conservatorio de Úbeda, y están ahí ya destinados los 6 millones de euros del mismo, ¿no? Cual me enorgullezco. Valentín, por parte del PSOE, bueno, pues han sido unas cuantas bastante criticadas en el sentido de que, bueno, pues se argumenta desde el Partido Socialista
que se saca mucho pecho sobre sanidad pública, sobre educación pública, sobre política de carácter social y sobre todo y fundamentalmente de las cifras que se ponen en el papel y luego las realidades. Es el problema que tenemos normalmente cuando vemos los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque sentimos que vivimos un poco en el día de la marmota, porque llevamos escuchando 4 o 5 años, todos los años a bombo y platillo, que son unos presupuestos históricos, unos presupuestos con un presupuesto nunca antes visto, y puede ser cierto, porque son unos presupuestos que, si vamos a lo cuantitativo, tienen grandísimas cantidades de dinero, pero el problema lo tenemos a la hora de cómo se ejecuta ese dinero y en qué se dedica ese dinero. Mira, cuando hablamos de que son unos presupuestos sociales no consisten única y exclusivamente en qué destina el dinero, que eso está muy bien. Está muy bien destinar 1/3 del presupuesto a sanidad, pero si no resuelve el problema de la sanidad, ¿de qué te sirve invertir tanta cantidad de dinero? En 2021, cuando llevaba 3 años Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, la sanidad era, para los andaluces, para el 10% de los andaluces, el mayor de los problemas. En las últimas encuestas que vemos, casi el 30% de los andaluces dicen que el mayor problema de Andalucía es la sanidad. Se habla a bombo y platillo del presupuesto de sanidad, que si no me equivoco asciende a 16.265 millones de euros, que me corrija el compañero si me equivoco, porque la verdad que como todavía están en tramitación los presupuestos, están en fase de enmiendas, no tengo un conocimiento exhaustivo de ellos. Pero en esta cantidad, estos 16.000 millones de euros ascienden a un gasto por persona de 1.883 euros. Claro, hablamos de cantidades, 16.000 millones de euros, parece mucho dinero. Vamos a ver el gasto por persona. 1.883 euros de gasto de sanidad por persona. Eso significa que Andalucía está a la cola de las comunidades de España en gasto por sanidad. Sí. Tenemos por delante a Asturias, tenemos por delante al País Vasco, tenemos por delante a Extremadura, a Navarra, a Cantabria, a Castilla y León, a Canarias y a Galicia. Para que nos hagamos una idea, la comunidad de España que más dinero invierte por habitante en sanidad es Asturias, con 2.436 euros por habitante, un 30% más prácticamente que Andalucía. Y Entonces, no hablamos de cifras que sean barbaridades, ¿eh? No estamos hablando tampoco, no, estamos hablando de un mínimo para resolver los problemas de los andaluces. Claro, si tú inviertes tantísimo dinero, tantísima cantidad de bruta de dinero, cuando lo desgranas, ahí es donde entran los problemas. Y esto se traduce en la realidad. Esto se traduce en que seguimos teniendo listas de espera enormes en Andalucía. Los andaluces, por mucho que todos los años salga el Partido Popular a predicar del grandísimo presupuesto, que se ha aumentado un 2, un 3, un 5, un 10% el presupuesto de sanidad, la realidad es que lo que siguen aumentando, o al menos se mantiene, son las listas de espera. Los andaluces, cuando van a sacar citas para atención primaria, ven que siguen estando en la lista de espera en 10, 15, 20 días. Cuando van a un especialista, siguen viendo que tardan meses y meses y meses y meses en que la atienda un especialista. Y ya no estamos hablando ni siquiera de dependencia o educación, que ahora creo que lo abordaremos. Estoy centrándome única y exclusivamente en sanidad. Entonces, menos bombo y platillo a las cifras, más invertir bien el presupuesto y más hacer gasto por habitante en lo que se tiene que hacer, en las cosas del comer. Me parece buena idea que haya empezado pues desgranando los temas básicos que pueden ser sanidad, educación, agricultura, como nombraba Tomás, empleo, vivienda, carreteras, que no necesitamos nada en carreteras, o cultura y patrimonio, que tiene mucho que ver con esta zona y con las ciudades patrimonio de la humanidad en las que nos encontramos y alrededores. Que todo lo que viene a esta al final acaba rebotando y beneficiando a los municipios más pequeños que hay a su alrededor. Antonio. Vamos a ver, cuando se habla generalmente de presupuestos, sean municipales o sean autonómicos, lo que sea, pues se tiende a ir mucho a la cuestión de las cifras porque evidentemente se está tratando de cifras. Creo que todos tenemos que reconocer una cosa, probablemente en lo único que estemos de acuerdo, los presupuestos son muy elevados y vienen siendo muy elevados desde el año 2022, por retrotraerme solo unos años, muy elevados. Hay una cantidad enorme de dinero que se dispone y que además se especifica en los diferentes apartados, generalmente subidas importantes que hablan de cifras
que vista así fríamente dice uno, hombre, que hay un montón de dinero para vivienda, para sanidad, para educación, etcétera. El problema no es el dinero. Generalmente eso a nivel popular casi siempre se dice lo mismo cuando se habla de que si hay o no hay dinero, o si falta, hay dinero para lo que se quiere. Entonces, la cuestión es que hay unas grandes cifras y lo que hay que ver es cómo se distribuyen esas cifras, cómo se gastan y en qué se gastan. Y si se gastan, porque por poner, vuelvo a repetir, solo unos ejemplos, usted puede poner lo que quiera, pero si en el año 2022 se dejaron de ejecutar 4.420 millones de euros, es que no se gastaron. Y eso significa que o se hacen mal las cuentas o no se invierte lo suficiente donde se debe de invertir. Que en el año 2023 fueron 4.856 millones de euros, que es una buena cantidad. A mí me gustaría ganar eso al mes. Yo a cualquiera de los que estamos aquí. Se dejaron de invertir y que en el año 2024 se dejaron de invertir 5.111 millones de euros. Y uno dice, ¿y no había sitios donde invertir esos 5.000 millones de euros el año pasado? Pues seguramente sí. Entonces se habla de un modelo de gestión de unos presupuestos que pueden ser muy elevados, pero que eso no es lo importante. Lo importante es primero si se gasta ese dinero y luego después en qué se gasta. Porque Tomás ha hablado de que son unos presupuestos, yo ya en principio dudo por lo que acabo de decir que sean rigurosos, porque si hay una gran parte o una importante parte de ese presupuesto que no se ejecuta, rigurosos no lo son. No lo son porque o parten de premisas equivocadas o algo falla. Es decir, si yo preveo no sé cuántos millones de euros y resulta que hay 5.100 y pico millones de euros que no invierto, rigurosos, muy rigurosos no serán. Y luego sociales. Vamos a ver, yo ahí sí que no puedo estar de acuerdo con ese planteamiento. Puede ser que en sanidad, igual que en el presupuesto global, se hayan ido incrementando la cantidad de dinero que se ponen en los presupuestos, pero se gasta ese dinero en la sanidad pública, en mejorar nuestros hospitales, en dotarlos, en contratar más especialistas, más médicos, más enfermeras, más etcétera. No, la realidad es que buena parte de esos presupuestos que son elevados se invierten en pagar a conciertos con empresas privadas que están haciendo lo que están haciendo y ponemos el ejemplo porque tiene que salir del cribado de las mamografías. Vamos a ver, si yo le doy una gestión que es fundamental dentro de algo tan importante como esto, se lo doy a una empresa privada y le digo, no, tú te encargas de avisarle a la gente, no sé qué. Yo lo que le estoy dando es el dinero a esa empresa, pero no lo estoy invirtiendo en la sanidad pública. Invertir en la sanidad pública es mejorar nuestros hospitales, nuestros centros de salud, y eso cualquiera lo está viendo. Es decir, eso no hace falta que hablemos de cifras. Vemos cómo se está deteriorando el sistema sanitario público andaluz a paso agigantado. Bien, esa es una cuestión, pero con la educación pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿que hay dinero? Sí. ¿Se están mejorando nuestros centros educativos en su acondicionamiento, en su dotación, etcétera? No. ¿Se están contratando más profesores y profesoras para la educación pública? No. ¿Se está invirtiendo más dinero en las universidades públicas? No. Se está invirtiendo dinero en promocionar de alguna manera la generación de universidades privadas que hasta ahora en Andalucía eran minoritarias, absolutamente minoritarias. Luego sí hay mucho dinero, pero no son presupuestos sociales porque no se están invirtiendo en los servicios públicos andaluces directamente. Se está invirtiendo una gran cantidad de ese dinero en los conciertos educativos, sanitarios, etcétera, que lo único que están haciendo es beneficiar como nunca a esos servicios privados que se están beneficiando del dinero
público para empresas particulares y están deteriorando los servicios públicos. Y eso es un concepto, Cierto que la sanidad tiene un problemón que va mucho más allá de nuestras fronteras y que hay que afrontarlo y que además hay que coger el toro por los cuernos en este sentido y hay que solucionarlo porque es verdad que pasa las fechas que al final, bueno, pues la propia ley, la propia normativa te marca si tú no te has atendido un hospital público en tal fecha, pues te tengo que derivar a uno privado y hay que pagarlo. Y claro, nos sale mucho más caro a todos y a todas. Es un problema de carácter estructural que viene de atrás, porque viene de atrás y viene desde hace muchísimo tiempo, Totalmente. al que hay que plantarle cara y hay que solucionarlo, Tomás, porque si ahora abordamos el tema de la educación, de las líneas educativas y todo lo que está pasando con ella y todo el tinglado, el tema de la sanidad, es verdad que en la última encuesta todo el mundo dice que es el problema número 1 que lo ponen en la lista. Bien, sí, el problema de la sanidad efectivamente es un problema Grave, grave. bastante grave, ¿no? Bastante grave y que es un problema que hay que solventar, pero también tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? O sea, aquí se estaba hablando que si gasto por habitante, que si es mínimo, que si está. Vamos a ver, nosotros venimos, el último presupuesto del Partido Socialista en 2018 eran apenas 10.000 millones de euros, ¿vale? Apenas superaba el gasto por habitante los 1.000 euros. O sea, y ahora nos parece pequeño los 1.700 y pico euros o 1.800 que se están invirtiendo. Vamos a ver. Lo que hay que tener en cuenta es el gran esfuerzo que se está haciendo. Pero tenemos que saber de dónde venimos. Las listas de espera son un grave problema. Pero vamos a ver, tampoco podemos decir, ni se puede decir aquí alegremente, o como se viene diciendo, que la sanidad pública se está privatizando. Nada más lejano de la realidad. Es que es totalmente incierto. Es verdad que hay conciertos, pero los años que más conciertos hubo con la sanidad privada fue con María Jesús Montero. O sea, es que lo tenemos y es que las cifras están ahí. María Jesús Montero, la señora Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en sus presupuestos en sanidad se iban con conciertos en la sanidad privada. ¿Por qué? Porque es que tenemos que valorar dos cosas y tenemos que ponderarlo todo. Es verdad que tenemos listas de espera. Aquí no vamos a hablar de las listas de espera de los 500.000 andaluces que nos encontramos en el cajón cuando Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía. Pero sí tenemos que ponderar si la sanidad pública hoy por hoy, aunque se está haciendo un gran esfuerzo de inversión con muchos más médicos, muchos más especialistas, muchas más camas, inversiones en los hospitales, en infraestructura, en equipamiento, eso lo tenemos en todo. Ahora tenemos en este presupuesto, que no lo queremos ver a lo mejor, pero tenemos 43 millones de euros para la ciudad de la sanidad sanitaria aquí en Jaén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si queremos quitar las listas de espera y por desgracia hoy por hoy, aunque se está haciendo un gran esfuerzo, la sanidad pública no puede atender, pues tendremos que tener un concierto con la sanidad privada. A mí, desde luego, no es lo que más me gusta. Pero que nos sale mucho más caro. Nos sale más caro, pero también hay que atender a esas personas, ¿no? A la gente que da la respuesta. ¿Por qué estamos hablando de pero que tenemos a los sanitarios en la calle? Claro, y que los laboratorios, ayer, por ejemplo, todo el personal de laboratorio Sí. y técnico estaban en Úbeda ayer, anteayer, lunes concretamente, que estaban de huelga, y el día anterior estaban los médicos y los... Quiero decir, que la gente es verdad que tiene un problema con la sanidad y que es verdad que ni PP, ni Juanma Moreno, ni Madrid, ni Valencia, ni... Hay que coger el toro por los cuernos y a esto sí que hay que darle... Es que estamos hablando de la vida de la gente. Claro que es la vida de la gente, pero yo te digo, si habla con la persona particular de cada uno de ellos, él le dice, el problema tuyo, ¿qué es? Que yo intente resolverte lo antes posible tu problema, tus pruebas médicas, estamos saturando la operación, urgencia y entonces estamos desvirtuando el concierto con la sanidad privada. Y este señor... Pero que lo cure. Efectivamente. Entonces, el problema no es el concierto. El problema es que hay listas de espera y hay mucho retraso en esto. Se están recortando. Se han recortado mucho las listas de espera desde que estamos, pero también estaban hablando de que no son sociales. Vamos a ver, estos presupuestos, 2 de cada 3 euros van a... Seguimos sin tener profesionales
que quieran quedarse. Yo hace poco, y por un problema particular, fui consciente de que no hay dermatólogos de urgencia en esta provincia. Hay otra gente que se queja de temas de pediatra o de temas de neurólogos. Tenemos un problema con los especialistas. Y hay otros problemas con los especialistas que se van. Y de enfermería igual, pues porque se van a otros países, a otros lugares, a otros, que digo, con problemas estructurales, que viene de muy atrás. Pero es que hay que coger el toro por los cuernos. Y que no salen. Que estamos hablando de sanidad. Y también no salen las plazas MIR que deberían de salir, También. ¿vale? Para poder cubrir todas estas vacantes. Y esto ya no le corresponde a Juanma Moreno. Sin embargo, desde el gobierno central se está negando la posibilidad de ampliar las plazas. No quiero que hagamos MIR. un tema monográfico, por eso, Valentín, permíteme, Tomás, te voy a dar unos pocos minutos porque zanjemos un poco el tema de sanidad y podamos ir profundizando en otros asuntos como educación, como política de carácter social, empleo, vivienda, porque es verdad que el problema de la sanidad ya sabemos que es el primero y de hecho, bueno, pues al que más tiempo le queremos dedicar porque estamos hablando de la salud y de la vida en muchos casos, que no estamos hablando de como pan o como carne, que ya es grave de por sí tener que elegir más cuando tienes una casa de familia, estamos hablando de vivir o morir. Yo te tomo la palabra de que va a ser muy breve la intervención de sanidad que voy a hacer, pero es que no me quiero quedar con las ganas de responder al compañero, porque ha dicho dos cosas que es que le tengo que responder. Ha dicho primero que si nos parece poco los 1.883 euros que se invierte por persona, pues a mí me parece poco. Me parece poco porque me parece poquísimo. Porque hay comunidades autónomas, muchas de ellas que también la gobierna el PP, que yo no me lo llevo a una cuestión de PP-PSOE. Sabemos que el problema de la sanidad pública lleva muchísimos años, que comenzó con la crisis de 2008, que comenzó con un modelo que es el modelo neoliberal de privatización de los servicios públicos, de externalización de los servicios públicos, y que en ese modelo también ha sido responsable en grandísima medida cargos del PSOE. Yo te lo estoy reconociendo, pero eso no quita que 1.883 euros por persona me parezca poco, porque mientras que haya una comunidad autónoma que haga más gasto por persona que Andalucía, me va a parecer poco, porque yo quiero lo mejor para Andalucía y quiero la mejor sanidad pública de España. Entonces, eso por un lado. Respecto a la segunda cuestión que has dicho de que no se está privatizando la sanidad pública, sí se está privatizando. El 48% del presupuesto de sanidad del año pasado fue destinado a privatizaciones. Eso no es privatización, sí, es concierto sanitario, es una forma de externalización y de privatización. Pero de todas maneras, esa cuantía y ese porcentaje que has dicho no es del todo veraz. Pero que no es privatización. Una cosa es la privatización y otra cosa son los conciertos. En la práctica es lo mismo. Para prestar. Es regar de dinero, es regar de dinero público a entidades privadas. Perfecto. Dinero público que podía ir directamente a esos sobrecostes que se nos van a los conciertos privados destinados a contratar más personal o a mejorar las instalaciones. Porque, por ejemplo, tenemos en Andalucía, ya no solo por el gasto por habitante, pero es que tenemos 3 médicos, 3,1 médicos de media por cada 1.000 habitantes. La media nacional está en 3,7. Enfermeros, tenemos 4 enfermeros por cada 1.000 habitantes. La media nacional está en 4,7. Entonces, que no es solo el gasto por habitante, es que eso se ve en la práctica. Faltan enfermeros, faltan médicos y faltan especialistas. Y se están dando sobrecostes de dinero a entidades privadas, que hay que atender a las listas de espera. Por supuesto que hay que atender a las listas de espera, pero ¿por qué no se ha hecho en tantos de estos planes de choque que anuncia la Junta de Andalucía una inversión aún más millonaria para contratar personal y para dar respuesta? Pero no personal para derivar a las entidades privadas, sino para que se quede el dinero de la pública. ¿Qué personal se ha incrementado desde el último año, del 18 al 25, se ha incrementado en más de 28.000 Pues personas? si se ha incrementado el personal... ¿Habrá que incrementarlo más? Bien, por supuesto. Pero las cosas habrá que hacerlas pero estaremos de acuerdo mientras se vaya pudiendo, ¿no? Y como se vaya pudiendo. Totalmente, pero y no se puede, Tomás, desatender si otras... No, sí, perfectamente. Estaremos de acuerdo. Pero te digo que ese incremento, ese incremento quiero también que lo valore y lo tenga en cuenta, ¿no? O sea, que en 7 años se ha incrementado en 28.000 personas el personal sanitario. También tenemos más habitantes. También ha aumentado el presupuesto. Bien, bueno, también han aumentado las aportaciones del Estado a la comunidad autónoma. Pero que bueno, que ese esfuerzo... ¿O no ha aumentado las aportaciones del Estado a la comunidad autónoma? Bueno, vamos a ver, claro eso es una falacia que no, es igual falacia que decir que aumenta el número de profesionales. Claro que aumenta el número de profesionales, aumenta la población, tiene que aumentar el número de profesionales. Perdóname, vamos a ver, la aportación del Estado, que no es ninguna aportación, que estos son las PIE, lo que es legal.
O sea, viene por la ley. Sí. No es que el Estado nos dé más, es que como el Estado nos cobra más porque ha habido más de 100 subidas el de dinero que impuestos, ingresa. reparte más, porque al final es el mismo porcentaje. Lo que pasa es que el Estado recoge más Es más y nos da dinero más. que ingresa. No es más dinero que ingresa. Si me lo permite. No es más dinero que Bueno, ingresa. me Es que gustaría- antes te lo han retirado. No ingresa más dinero, es que entre antes otras te lo han cosas, retirado. porque el Partido Popular Sí. ha eliminado una serie de impuestos Por andaluces, ejemplo. los quita y luego después le pide más dinero al Estado. Más de 15.000 millones de euros pero en regalos perdóname, fiscales. no, por favor, Sí. no confundáis a la gente que nos escucha. No, Esto no se puede confundir a la gente que nos escucha. no, O sea, pues lo mismo te digo yo a ti, no, no la confunda Junta a la de gente. No, pero vamos a saber de qué La estamos Junta de hablando. Andalucía Vamos a ha ver de qué eliminado- estamos hablando. ¿Ha eliminado impuesto. o rebajado Sí, impuestos? porque es Sí. que el dinero Todo donde lo tiene que impuestos. estar en el bolsillo de los... Ah, tiene que estar en los la bolsillos de los que pide más más tienen, que es lo que al habéis Estado. hecho. Tomás. No, por le favor, pide no. más al Estado. Yo- Había eliminado el impuesto de sucesiones que afectaba no le a los pide que más más al tienen. Estado. Estás ¿Cómo le- diciendo tú ahora mismo. no, perdóname, no le ¿Cómo pide que más al no? Estado. No. Vamos a ver, la pie, pero para que nos entendamos, Recuerdo porque que estaba en es que estamos turno de palabra, confundiendo. La Si pie, puedes la pie, continuar. la pie Pero es para que que la todo el pie- mundo, para que todo el mundo sepa la participación en los impuestos del Estado. En los impuestos del Estado, la participación, el gobierno andaluz no le pide más. Es lo que le corresponde por ley. Como el Estado, para que lo sepan. Si a mí me corresponde un 10% y el Estado cobra 100, me corresponden 10. Pero si el Estado esquilma a los españoles y le quita, sí, y confisca un 120 euros, me corresponde ese mismo 10%, Sí, sí. serían 12 euros. Y yo ¿Vale? bajo Es lo que los te estoy, impuestos pero no es que yo pida para, más. para no ingresar ese dinero, ¿no? No. Yo dejo de ingresar Pero ese es que dinero. pero vamos a ver, una cosa es la patrica y otra cosa es la pie, por favor. ni patrica ni pie. No, vamos a ver. Hablamos de impuestos. No, discúlpame, me estás hablando No. de la participación del impuesto del Estado. ¿Qué tiene que ver la comunidad autónoma con los impuestos Sí, del Estado? nada. Nada. Vamos a ver. Nada. Nada. Según tu No. opinión. Vamos a ver, no. No, dime, parte, dime, efectivamente. dime. De uno en uno, por Sí, favor. eso. Venga, Antonio. Pero es que- Entonces, vamos. vamos, hombre, es que discúlpame. es lo mismo que está diciendo con lo del personal. No confundamos Ujú. tener más personal o gastar más dinero en personal Ujú. en el SAS que Ujú. contratar a más personas. Es decir, no hay un aumento, si lo estamos viendo en los centros de salud y en los ¿Dónde está hospitales, el aumento no de personal? hay Si aumento no se reduce la lista de espera. profesionales. Vamos. Otra cosa es que se contrate gente temporalmente para cierto tipo de cosas. Pero yo te puedo decir, por No. experiencia absolutamente Ujú. personal, y no me digas que no, Ujú. que este verano ha habido personas que han sido contratadas para sustituciones, Sí. una persona, 4 personas a las que sustituía. 4 personas a las que sustituía. Y esos son contratos que metéis ahí. Pero eso No no, lo es sé, aumentar no. el número de personal. En Falsea- absoluto, porque lo falsea estamos datos. viendo. ¿Qué ha pasado con el servicio de oncología en Úbeda? ¿Dónde está? ¿Dónde está el servicio de oncología que había en Úbeda? Eso no es que los profesionales se van a otros sitios, no. Eso es que ese servicio se quita. Y oncología que estaba en Úbeda ya no está en Úbeda. Exacto. Por lo tanto, y otros muchos especialistas que estamos viendo, que no es que se vayan, no, es que como les gusta la aventura, pues se van a otros países. No, ese servicio se ha quitado, porque si había 2, 3, X, los que hubiera profesionales en un servicio y se van, se contrata a otros 2, 3 profesionales que cubren un servicio. Ese servicio, por ponerte un solo ejemplo, Ujú. ya no existe. Luego son personas menos, no solamente personas menos, un servicio que se le daba a la población que ya no está. Y eso lo vemos todos los días en todos los centros de salud y en los hospitales. Y todo responde a un modelo, claro que responde a un modelo. Que el PSOE empezó el melón de los esos. Anda que no lo hemos criticado desde Izquierda Y se Unida. apaga la urna. Empezáis, Y se apaga la empezáis, urna. empezáis con el tema de los conciertos en educación y en sanidad y no se sabe dónde se acaba. Porque los conciertos, por ley además, son extraordinarios para cubrir situaciones extraordinarias y se han convertido en algo normal. Perdona y acabo... Acabas porque no quiero que dedicamos, Claro, que ya. hagamos un monográfico sobre sanidad, Pero es quiero que nos aportemos es que educación, que hablemos se de empleo, dice- que hablemos es que de se otros dice, asuntos. no se está privatizando. Claro que se está privatizando por la puerta de atrás. Si yo quito el servicio de oncología u otro servicio y resulta que yo tengo un problema que se me detecta y sé que tengo que esperar varios meses, si tengo dinero, voy a una empresa privada. Eso es privatizar la sanidad.
¿Cómo que no? Ha Pero habido- vamos, de una cuestión, y te pongo, y acabo un ejemplo. Yo tengo un esguince. Si tengo un esguince, resulta que es más o menos grande, tengo que ir a Úbeda. En Úbeda me ven en principio y luego después me dicen que tengo que ir a ese servicio que hay intermedio, Rehabilidad. efectivamente, de rehabilitadores, que me supone ya desde que yo he tenido el esguince, bueno, lo dejamos en un mes mínimo, para que ese personal luego después me derive a otro tipo de cosas y me mande algo. Hostia, yo no me espero 4 meses para un esguince. Voy, si tengo dinero, que ese es el problema, voy a un servicio privado. Eso es privatizar la sanidad directamente. Estamos hablando, no quiero que dediquemos el programa a sanidad porque este tiempo vamos a tener de hablar de todos estos asuntos y bueno, se recogen partidas importantes en este presupuesto, decíais que son cifras altas, que son cifras históricas, pero se recoge una partida también muy importante dedicada, como decían que a sanidad pública, a educación pública y también a política de carácter social, la educación, otro de los temas que más preocupan a los andaluces, a la andaluza y estamos hablando del futuro de esta tierra. Que los chiquillos y las chiquillas que están yendo ahora al colegio, a primaria, a secundaria, al bachillerato y demás son el futuro, a la universidad y con todo lo que traemos, hemos traído y hemos llevado con la Universidad de Jaén y con el grado de biomedicina durante, bueno, pues todos estos últimos meses. Hablamos de educación, de la inversión en educación y cómo podéis valorar y empezamos con Tomás, que la Junta es la que ha hecho los presupuestos del Partido Popular. ¿Cómo valora lo que se destina, Tomás, a educación, que también es otro apartado que nos afecta muchísimo a todo el mundo? Bueno, pues vuelvo a repetir Y a los sagrados, que, vamos. que vuelve nuevamente a demostrarse cuál es la apuesta de la Junta de Andalucía, porque bien, aquí se está hablando de lo que hay, pero no se está hablando ni se sabe de dónde se viene. Es que hay que saber de dónde se viene para ver dónde estamos llegando. Y que hay una apuesta por la educación, pues por la educación pública, pues hay una apuesta por la educación. Hay una apuesta por la educación pública. En estos presupuestos también hay una partida muy importante destinada a educación, que no lo recuerdo ahora mismo, pero... Y educación en las cuentas de la Junta de Andalucía destinadas para Jaén por educación, bueno, se destinan 2,2 millones a la ampliación de Santa Teresa, 7,2 millones a plan de inversiones del colegio de institutos, 6 millones, que es lo que bueno, que en este caso sería importante tantos votos, al conservatorio, también a la Universidad de Jaén, al Conservatorio de Danza de Jaén, que también lo estaban reclamando desde hace muchísimo tiempo. Pero vuelvo también a decirte que dentro de lo que es la bolsa común, porque aquí no vienen destinados partidas concretas para colegios como es la climatización y el servicio, la accesibilidad de los propios colegios. Todas estas inversiones no vienen ahora mismo provincializadas, vuelven a estar en la bolsa común, que te digo de la agencia de la Junta, que ha incrementado un 18% del presupuesto con respecto al año 2018. Y ahí hay un incremento y eso denota una apuesta importante por mejorar la educación pública. Valentín. Pues con el tema de educación pública vamos a tener el mismo problema que con la sanidad, y me lo negará ahora el compañero. Estamos en lo mismo, mucho dinero, ¿y en qué se invierte ese dinero? Es que volvemos a lo mismo. Mira, voy a dar una serie de datos. La oferta de FP en Andalucía la FP privada triplica la oferta de la pública. También es mentira. De las 85 nuevas titulaciones universitarias que se crearon, para que se van a crear para el año 2025-2026, 34 de ellas en las universidades privadas. En Andalucía se están creando universidades privadas sin parar. Entonces, ¿en qué se invierte el presupuesto de educación? ¿En qué se invierte el presupuesto en educación? Más de lo mismo, en mandar a la gente a la universidad privada, a la educación privada. Más datos respecto a la educación. Se está produciendo también una privatización respecto a la concertada. Para este año, 36 millones más, un 3,6% más que el año anterior, para las enseñanzas concertadas de primaria y de secundaria. 23 millones más
Para las enseñanzas especiales, también en la concertada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque estos datos así en bruto, pues que el año pasado, en 2024, se cerraron 706 centros educativos en Andalucía. 706 centros educativos públicos. Concertados solo 24. ¿Qué está pasando aquí? Porque estamos de nuevo viendo una transferencia de dinero público hacia las entidades concertadas y privadas. Que las entidades concertadas no dejan de ser otra forma de privatización de la educación. Si es que estamos en lo mismo, se nos están cayendo las aulas y no se están reponiendo. Hay comarcas en Andalucía que no tienen centro educativo. Hay 500.000 niños en Andalucía que a día de hoy no tienen un colegio. 6 comarcas. Es que, de verdad, hemos visto aquí mismo en Jaén cómo también se le ha dado golpe al inicio del curso escolar al transporte público. Que ha habido comarcas enteras que han empezado el curso escolar sin tener transporte público para ir a un instituto. Entonces, más de lo mismo. Cantidad de dinero, pero que el plan de la Junta de Andalucía es siempre el mismo. Recortar impuestos a las grandes empresas para darle regalos fiscales a las entidades privadas. Pero si es que lo vemos en todos lados. Sí, os decía Tomás antes, hay que saber de dónde se viene y dónde se está llegando. Y yo digo que venimos de Guatemala y estamos yendo a Guatepeor. Y vuelvo a recalcar desde la autoridad que nos da el que a nosotros estos procesos que se iniciaron en servicios públicos con gobierno del PSOE, los denunciamos en su momento, los combatimos en su momento y los combatimos ahora exactamente igual o más porque se están multiplicando. Vamos a ver, Valentín lo ha dicho, estamos hablando en lo mismo, porque es que estamos hablando de servicios públicos y por lo tanto lo mismo que ocurre en sanidad está ocurriendo en educación y lo estamos viendo. Hay un proceso de privatización de la educación pública, descaradamente. Si yo cojo dinero público y lo invierto, dinero que ponemos todos, y lo invierto en conciertos con la enseñanza privada, yo estoy derivando dinero público a entidades privadas. Dejémoslo como entidades privadas. Y hay un proceso de deterioro consciente de la educación pública en beneficio de la educación privada. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que viene en los presupuestos, porque sí han aumentado, pero se ve que hay partidas muy concretas que además dicen mucho que han bajado. Por ejemplo, en innovación y evaluación educativa hay un 47% menos que el año pasado. Y eso a mí me indica algo que me parece importante. Y vemos ese proceso de privatización. Yo pongo el ejemplo de Baeza. No me voy a Úbeda ni me voy a otros pueblos. Si yo llega el inicio del curso y elimino líneas educativas en la pública y no toco para nada las concertadas, yo estoy derivando alumnos de un lado a otro. Descaradamente, es decir, yo estoy empequeñeciendo, enflaqueciendo la educación pública para engordar la educación privada y lo estamos viendo en las universidades. El PSOE, el gobierno del PSOE fue el primero que aprobó ya las 2 primeras universidades privadas que hubo en Andalucía, que se crearon en Andalucía, que eran las únicas hasta ahora. Bueno, ahora hay una efervescencia de universidades privadas. O sea, es dinero, vuelvo a repetir, que se va. Y además se favorece, porque las condiciones en las que se da, por ejemplo, en las universidades, el acceso a las universidades públicas, no son las de las privadas, que usted pague la matrícula y venga para adentro, que no hay ningún tipo de problema. Luego, eso es una cuestión que parece tan evidente que lo vemos, lo mismo que lo vemos en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, lo estamos viendo en nuestros colegios o en nuestros institutos, o el proceso de privatización de la FP, que a mí me parece absolutamente bestial, y que se veía desde el principio en su configuración, que era directamente para beneficio de determinados sectores. Entonces, yo lo que digo, a mí me parece muy bien que haya
enseñanza y sanidad privada. Usted va y se la paga usted entera. Y si usted quiere ir a una universidad privada o a un hospital privado, usted se lo paga enterico. Yo con mi dinero no tengo por qué estar financiando entidades de ese carácter que tienen servicios que son públicos. Y lo demás es enseñanza pública. Y vuelvo a repetir lo mismo que antes. Los conciertos son por ley de carácter extraordinario para solventar situaciones concretas, pero si lo convertimos en algo normal, al final engordamos los conciertos en sanidad o en educación y enflaquecemos la enseñanza o la educación o la sanidad privada. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso, acabo, es un concepto político de cómo se tiene que... Por eso ha sucedido y ha ido sucediendo en comunidades gobernadas como en Madrid, etcétera, donde la educación pública ya es absolutamente minoritaria respecto a la enseñanza privada. Escúchame un momentito, ahora te doy un turno de réplica breve para todas estas cuestiones. Hay muchísimos temas sobre los que debatir y sobre los que hablar en el tema de los presupuestos de Junta de Andalucía. Temas que nos preocupan muchísimo a los andaluces, a las andaluzas, el tema de las carreteras, las comunicaciones que son básicas, fundamentales para el desarrollo de la provincia de Jaén, empleo, agricultura. Vivienda, madre mía de la vivienda. La vivienda necesita un monográfico, no, 18 monográficos, por ejemplo. O el tema de cultura y patrimonio en la zona en la que estamos. Hay muchísimos temas, pero hablando precisamente sobre tema de agricultura, sobre tema de empleo, sobre tema de problemas que tienen y de verdad que era un tema que lo tenía previsto para sacar en otra ocasión, pero precisamente hablando de agricultura y de la poda del olivo y de los residuos y demás, sabéis perfectamente la que hay planteada y la que hay liada con el tema de las plantas de biometano. Por favor, dame un segundillo porque ha recibido caña, empezaba pidiendo el tema con el tema de educación. Un minutillo breve, Tomás, pues quieres responder a alguna de estos temas antes de entrar lo de las plantas de biometano. Bueno, por centrar un poco el tema de la educación y terminar, ¿no? Aquí lo que pasa es que, bueno, no se trata el problema que tenemos de raíz, ¿no? Y aquí se está hablando de que si se quitan líneas, que todo viene de la sanidad, perdón. No he cambiado todavía, perdón, de la educación, de la educación pública, que es la que se está castigando con este tema, ¿no? Aquí hay dos problemas fundamentales. Primero, es el descenso de la natalidad, tenemos que tenerlo en cuenta, y luego la libre elección de centro. O sea, esto lo estamos viendo en la educación de nuestras ciudades. Vamos a ver, ¿por qué se cierran alguna línea en colegio público? O privado, o concertado, no privado, o concertado, que es que son dos cosas totalmente distintas. Pues se cierran porque no hay alumnos. Y si resulta que los concertados tienen más alumnos o tienen demanda de más alumnos de las sillas que pueden tener, pues ese es un problema que no depende ni de la Junta ni de que a lo mejor depende de la propia pero en Baeza los alumnos se distribuyen en función del barrio en el que viven, no hay una libre elección de centro. Vale. Esto ya no es por zona de influencia, pero ya no es por zona de influencia, es por libre elección de centro. Puedes elegir el centro que quieras. Bueno, pues en todos sitios. Entonces, pero hay un orden de prioridades a la hora de admitir. ¿Cómo que no? Claro. Yo se lo digo que ya no lo hay. ¿Vale? Entonces, yo lo que le quiero decir, si se quedan líneas desiertas en ciertos colegios, no tiene que ver nada, ni es privatización, ni es absolutamente nada. Exclusivamente es falta de natalidad y falta de alumnado. Y lo extraño es que eso solo se cierren en la pública. Pero que es que eso depende del padre. Si el padre quiere llevar a su hijo a lo mejor quiere, fíjese lo que le digo, a lo mejor quiere educación religiosa, por ejemplo. Que la pague. Educación religiosa. No tiene por qué la va a pagar si hay un concierto.
Ah, con claro, cierto- ya la estamos pagando entre todos. No, pero bueno, no, ya la estamos. Pero vamos, porque usted no quiere una cosa, no se le puede privar No, al no, resto, yo ¿no? sí Es que la quiero. gente también, Yo o sí sea, el quiero. resto de personas, todos contribuimos con nuestros impuestos. Entonces Sí, sí. hay que conjuntar todas las opciones posibles para contentar al mayor número de personas posible. Yo me parece muy bien cuál es su postura, pero también habrá que defender la postura que es igual de válida la suya que la de los Sí, yo demás. digo que Por sí. tanto, aquí lo que hay que conjugar es lo mejor para el mayor número de gente posible. Y le digo que no, y vuelvo a repetir, no se puede confundir a la gente, no se está privatizando nada. Hay una apuesta decisiva tanto por la sanidad como por la educación pública. Y a la vista están los Claro. presupuestos sociales que tenemos. Hay uno que lo ve bien los y mejores, 100 que están los mejores equivocados. de la historia de la democracia. Fíjese Vamos lo a que ver le los que digo. están equivocados o no están equivocados en lo de las plantas de biometano, porque tenemos media provincia levantada y los plenos de los ayuntamientos echando chispas con esto de las plantas de biometano, la Infanta, Alcalá, en fin, El Puente del Obispo. Mengíbar, El Puente del el Obispo. Puente del Obispo, Ahí y vamos a tener tenemos problemas. plataformas y plataformas ciudadanas que están levantándose, que dicen. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Puente del Obispo, una empresa privada pide abrir, dice que solo va a hacer con el tema de Alperujo, pero claro, luego vemos casos Alcalá, Mengíbar, que piden la cabeza de alcalde, de alcaldesa y demás, porque dicen, bueno, va a ser con restos animales, en fin, de malos olores, de insalubridad, Tenemos una liga en esta provincia con el tema de las plantas de biometano y comienzo en este caso contigo, que los ayuntamientos, teniendo en cuenta la postura de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Jaén y demás con respecto a este tema, tampoco los partidos políticos son muy claros a la hora de hablar. No, es que el tema de las plantas de biometano es un debate muy complicado. Es un debate muy complicado y muy técnico, porque hay que ponderar muy bien los posibles beneficios que puede tener sobre el territorio y sobre la población en creación de empleo, en desarrollo industrial, en atracción de inversiones, que son cuestiones importantes y más en un territorio como el nuestro, como Jaén. Bueno, ese era el mismo debate que se despertó con la energía nuclear. Exacto, exacto. Y hay que ponderar por el otro lado los riesgos ecológicos y sociales que puede traer. Entonces, el problema no es que haya una planta de biometano en sí. El problema es el modelo con el que se implante esa planta de biometano, si es sostenible o no sostenible. Y este tema se puede trasladar a las plantas eólicas y a cualquier tipo de implante. Solares, demás. Exacto, Sí, sí. cualquier tipo de instalación. Entonces, con el tema de las plantas de biometano, pues está creando un gran malestar. Yo creo que por 3 motivos. En primer lugar, porque no están siendo claros muchos ayuntamientos con sus posturas, ni están siendo transparentes dando la información que tienen que dar a los vecinos. El motivo que sea, no lo sé. Cada ayuntamiento será una realidad diferente. Segundo lugar, por desconocimiento de mucha gente, producido a su vez por la falta de información que se dan desde las propias plantas, desde las entidades que lo tienen que regular, que en algunos casos será la Junta de Andalucía, en otros supongo que será el Ministerio de Transición, desconozco cómo es la regulación, y los propios ayuntamientos. Y en tercer lugar, porque también está habiendo un movimiento político que no se puede dejar de lado, que es un movimiento negacionista, que es un movimiento que está en contra de la energía renovable, que está en contra de cuestiones como la Agenda 2030, en el que cualquier cosa que suena a progreso, que suena a Agenda 2030 o a ecologismo, empiezan a levantar la voz. Entonces ahí se ha creado un caldo de cultivo que yo creo que es peligroso y que efectivamente le está haciendo daño a muchos gobiernos. ¿Qué hay cómo abordar este tema? Lo primero yo creo que tenían que hacer los ayuntamientos es tener transparencia. Segundo lugar es exigir responsabilidades y exigir la información que corresponda a los responsables de esas plantas y a las entidades que la promocionan. Por ejemplo, poniendo el ejemplo que has puesto en el Puente del Obispo. Ahora mismo estamos en fases previas, no se sabe. Y teóricamente va a ser con Alperujo exclusivamente y va a ser respetando todas las... principio. Pero eso tendrá que comprobarse. Hombre, claro. Y hacer un seguimiento y ver que se cumple con la normativa y que se ajusta a la ley. ¿Se ajusta a la distancia de los núcleos urbanos? Parece que en principio no. Claro, con esas parcelas que en su momento que estuvieron atrás. Nosotros, te lo digo porque somos parte en este procedimiento, porque nosotros tenemos un núcleo urbano también cercano a lo que es la planta, que es la estación de Vejijas. Está a 800 metros la vivienda más cercana. Ahí puede rozar. No sé cuánto es Un kilómetro mínimo. 1 kilómetro. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Es que no se está cumpliendo las distancias mínimas.
si no se cumple la ley, yo creo que la obligación del gobierno, de cualquier gobierno, es Me imagino que lo posicionarse harán, en y me contra. imagino que lo O harán, al que menos desde los buscar una ayuntamientos se solución. Lo que controlará. pasa, O al menos buscar una ahí- solución para reubicarla o para paliar los posibles problemas que puedan tener, porque yo creo que ningún vecino de ningún núcleo urbano quiere tener problemas de olores, quiere tener problemas de tráfico incontrolado, problemas de cómo se van a gestionar esos residuos. Entonces, el problema de las plantas de biometano no es la planta de biometano en sí, que puede ser muy beneficiosa, es el modelo en el que se haga y que sea sostenible. Pero Sí, Tomás. perdona, no quería. No, vamos a ver, en cierto modo puedo estar de acuerdo contigo en algunas cosas, ¿no? Aquí hay que tener Falta información presente, mucha, la falta verdad. información, Sí, falta sí. información, pero falta información por dos cosas. El principal problema que ha surgido con las plantas de biometano, al menos por lo que hemos podido o por lo que yo he podido entender de este tema, es fundamentalmente el tema de los purines, ¿no? Estamos hablando de dos plantas distintas. Unas que se nutren de materia vegetal, que sería el alpebrujo y el tema de la poda y demás, que al final es un problema que le estamos quitando también a nuestras cooperativas y a nuestros agricultores, un residuo que al final, que al final le pueden sacar un rendimiento. Bueno, más rendimiento es que te quiten el problema de encima. Y yo entiendo que estas plantas a las que nos estamos recibiendo, que se nutren de materia prima vegetal, el alpebrujo, perdón, o el orujo, el alpebrujo, no, por lo que he podido comprobar o ver o estudiar, no son contaminantes. No son contaminantes, o sea, esto iría en depósitos herméticos, depósitos cerrados. El procedimiento, el proceso de la gasificación de esto sería por un tema de bacterias. Muy técnico la cuestión. No voy a hablar, además muy sobre controlado, con un control muy anaeróbico. No sé si digo la palabra correcta, que no. Entonces, esto estaría, efectivamente, estaría muy regulado y entonces la incidencia sobre el medio ambiente tal sería mínima o ninguna, ¿vale? Luego los residuos encima serían fertilizantes, que habría una planta, y creo que todo sería la economía circular que todos perseguimos, o que sería lo ideal que tenemos aquí, una energía verde y una economía circular, ¿no? Creo que la incidencia para el territorio de Jaén, principalmente para nuestra zona con baja industrialización, creo que sería beneficioso. En ese caso, sí. Desde el planteamiento que estoy haciendo, ¿vale? Creo que sería beneficioso. Es verdad que dice, distancia a los núcleos urbanos, una serie de requisitos, pero es que para eso tenemos los informes previos que se tienen que pedir, informes previos desde el propio ayuntamiento, el informe de alegaciones, pero el informe de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, ¿no? O sea, tendríamos una serie de licencias de obras, sí, cosas además que ahí estaría, y que sea una realidad. Claro, una planta, un empresario, un grupo presenta un proyecto, ese proyecto habrá que valorarlo, habrá que ver si cumple o no cumple para dar los permisos necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no creo que se pueda hablar en conjunto de las plantas de biometano, sino que debería de abordarse el tema de forma individual, proyecto por proyecto, para ver sí, porque luego está el tema de los purines, mengivas y demás, que estamos hablando de otras cuestiones distintas, ¿no? Es otra película. Entonces, por eso, proyecto individual, uno por uno. Para cerrar esta parte, que además llevamos una primera parte de larga, que la segunda vamos a tener que verla voy a coincidir una vez por una vez. Que no sirva de precedente. Voy a coincidir una vez en una sola cosa, en que hay que hablar individualizando. No hay un problema de plantas de biometano. Bien, hasta ahí. Yo creo que a partir de ahí, nosotros, a Izquierda Unida, evidentemente no se le podrá tener como una organización política que va en contra de la biodiversidad, de la Agenda 2030, esa que algunos
que son tan verdes, tan verdes, tan verdes, sin embargo no les parece muy bien. Cualquier cosa es culpa de la Agenda 2030, no sé por qué. Amante del grano. Y bueno, pues efectivamente estamos perfectamente de acuerdo en favorecer las energías alternativas, verdes y demás. Y por lo tanto, creo que no hay ningún género de duda en eso. Ahora bien, esto es como todo. Habéis hablado antes de la energía nuclear, pues esto es lo mismo. A mí me parece que la energía nuclear puede ser buena para utilizar en medicina, pero no para crear bombas. Entonces, con esto ocurre lo mismo. ¿Cuál es el problema? Y algunos lo habéis apuntado. Vamos a ver, primero hay un cierto desconocimiento con respecto a qué ocurre, porque no sé por qué, no lo entiendo, hay un oscurantismo en torno a todo este proceso extraordinario. En el caso de Baeza, por no irme a otros ejemplos que se pueden dar muchos y diversos. En el caso de Baeza, Del puente. desde el anterior equipo de gobierno ya se conocía de que había algún movimiento, de que alguien estaba interesado en mover este tipo de cuestiones, que muchas veces no se hacen tanto por mejorar el medio ambiente o cosas de ese tipo, sino porque es un nicho de negocio importante. Eso también hay que tenerlo en consideración, que no digo que sea malo, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay oscurantismo, y lo que no puede ocurrir es que una población como el Puente del Obispo nos enteremos que va este proceso a iniciarse cuando sale en el Boja. Es decir, eso no puede ocurrir. Cuando además ya el ayuntamiento lo sabía. Cuando ya el ayuntamiento tenía conocimiento no de qué proyecto seguramente se va a abordar, sino de que había, porque yo les decía, nosotros bajamos al Puente del Obispo desde Izquierda Unida de Baeza, tuvimos una asamblea absolutamente, yo creo que estaba todo el mundo allí y hablamos claramente de este tema. Yo soy empresario, voy a montar una cosa de este tipo y no presento el proyecto directamente a la Junta de Andalucía. Antes voy al ayuntamiento, oye, aquí podría ponerse esto, no podría ponerse, qué tipo de normas tengo que cumplir. Luego los ayuntamientos tienen al menos cierto conocimiento de que esto empieza a iniciarse. Y yo creo que hay que ver bien de qué se trata. Las competencias tiene la Junta, te puede ir directamente a la Junta. No. En este caso, cuando esto va a iniciarlo, tienes que pasar siempre por el ayuntamiento porque... Por el tema de las parcelas y de claro, los terrenos efectivamente. Para ver qué calificación tiene el terreno, entre Los otras terrenos. cosas. Tema de urbanismo. Todo eso se tiene que ver previamente. Por lo tanto, ya algo se sabe. Y creo que es conveniente, dada la situación, antes de llegar a generar inquietud entre los vecinos, pues explicar de qué va el tema. Bien, pero bien, vuelvo a repetir, en el caso de Baeza, como de otras muchas, en principio se habla de plantas de biometano, para generación de biometano, y luego después se habla de varias alternativas, porque en general este tipo de empresas suelen iniciar su actividad utilizando el alperujo, etcétera, pero la rentabilidad que se produce que tienen el uso de los purines no es la del alperujo, de ninguna de las maneras, mucho más alto. Entonces, nos parece muy bien, magnífico que este tipo de empresas se coloquen, pero que se coloquen allí donde no perjudiquen a las personas, a los vecinos, al medio ambiente. Efectivamente, porque este tipo de actividad, el biometano ya lo utilizaban hace 5 o 6 mil años los chinos, por ejemplo, con sus cerdos a un lado, produciendo el gas y luego utilizándolo de su manera, a su manera, para eso. Pero eso tendremos que controlarlo, tendremos que saberlo, tendremos que saber específicamente de qué va cada cosa y luego después sobre todo controlarlo. Y para evitar todo ese tipo de cosas, si en vez de a 600 metros de una población la puedo poner a 1200, pues la pongo a 1200 o a 3000. Tendremos que ir profundizando en estos asuntos porque es verdad que están despertando mucho interés y mucha inquietud entre la
entre la ciudadanía, pero os garantizo que llevamos una hora de programa, no hemos hecho un descanso y ahí hay familias que tienen empresas que también necesitan darle vidilla a sus negocios, a la publicidad, así que si os parece bien hacemos un descanso y ahora en la segunda parte intentamos portarnos un poquito mejor, resumir, ir al grano, porque van a ser temas puntuales sobre lo único que voy a pedir es vuestra opinión en una serie de rondas rápidas por tema. Así que volvemos enseguida, hasta ahora. Muy buena, de nuevo a esta segunda parte después de la primera larga y se nos han quedado en el tintero de temas porque de los presupuestos vamos a seguir hablando la semana que viene, la otra y seguiremos hablando de presupuesto y además estamos en época de hablar de presupuesto a todos los niveles y en todos los sentidos porque estamos a final de año, pero decía que hay temas importantes. Como bien saben todos ustedes, la semana pasada dedicamos un especial a hablar sobre el aniversario de la Dana en Valencia, 229 personas en la comunidad que nos ponen el vello de punta. Ha habido temas estos días, este lunes, martes y miércoles, en realidad que han estado ocupando los medios de comunicación. Bueno, el juicio histórico al fiscal general del Estado, por ejemplo, el libro del rey, las elecciones que ha habido en ciudades de Estados Unidos, en fin, muchos temas y bueno, desgraciadamente las barbaridades que siguen ocurriendo en el mundo, por decirlo de manera que no sea muy cruenta. Pero bueno, pues quiero, si puede ser, os lo voy a pedir, por favor, una visión rápida vuestra, lo más objetiva posible y lo más rápida sobre algunos asuntos importantes. Y hoy, por ejemplo, los medios de comunicación a nivel internacional abrían con unos espectaculares titulares que ponían bofetada a Trump por parte, por ejemplo, de Mandani con su estrepitosa victoria, un chaval, bueno, de musulmán, habla español, por cierto, bastante bien, lo cual me ha sorprendido y que, bueno, 34 años solamente que bueno, en los últimos días es cuando ha empezado a despertar el interés porque se veían las intenciones más o menos del voto de la juventud, cómo se movido en redes sociales y demás, y empezábamos antes con Tomás, vamos a empezar ahora por esta parte, vamos a empezar con Antonio Ortega y hazme una preparación, New Jersey o Virginia, por ejemplo, también los demócratas han ganado en esta ocasión. Hablamos de una manera abrumadora, sí, pero estamos hablando de Nueva York, que estamos hablando de más de 8 millones de habitantes, estamos hablando de la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Claro. Lo que pasa es que probablemente es también la ciudad o una de las ciudades más progresistas dentro del mapa general de los Estados Unidos. No hablamos del profundo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo sucedido en Nueva York, porque lo demás veremos a ver, efectivamente. Por dónde pueden ir los tiros. Hombre, yo creo, en principio, con todo el respeto del mundo a la población de los Estados Unidos, tener un presidente como el que tienen, es que es difícil no votar lo contrario una vez que se ha visto. Sí, dice que no lo han votado porque no salía en la foto. De qué va el tema, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que el sistema electoral estadounidense es tan especial y tan enrevesado, donde además vota muy poquita gente, en la que tampoco puede uno decir que lo que tienen es lo que han votado las mayorías, aunque lo hayan votado con la mayoría. Sí, muy brevemente. Creo que es un fenómeno por ahora, muy localizado. Creo que sí que es un fenómeno que ha surgido, entre otras cosas, porque se ha alejado de lo que es el sistema, aunque se presente por el sistema electoral norteamericano, se presente dentro del Partido Demócrata. Además se ha declarado socialista. Se ha presentado fuera de lo que es el sistema bipartidista clásico de los Estados Unidos, porque George Bush ha llegado a apoyar al antiguo
alcalde demócrata Mm. de Nueva York, Cuomo, porque dice que este es un comunista, ¿no? Y que por lo tanto prefería a un demócrata antes que eso. Y que evidentemente ha sido votado fundamentalmente por sectores jóvenes, inmigrantes, etcétera, que han visto que hay una posibilidad de cambio real, y además se ha presentado con un programa, bueno, pues que aquí Social, tema de efectivamente vivienda, tema de... a lo mejor se queda hasta la izquierda de Izquierda Unida, es decir, una cosa muy fuerte, ¿no? En ese sentido, muy impactante en el mundo político de los Estados Unidos. Es una esperanza, pero todavía es una esperanza parcial, muy local y porque que yo Nueva creo York es Nueva que York. porque yo creo que el presidente de Estados Unidos es un mal para el mundo, desgraciadamente, y por lo tanto todo lo que sea cambiar me parece bien. Uy, Yo- por Dios, que te iba a decir Donald Trump. Toma. Madre mía. O sea, vamos, Hombre, Estamos hablando hay de... todavía, Tampoco hay hay que todavía una insultar, Hay una distancia, diferencia, hay una está bien. distancia Esperemos todavía. que haya Bueno, una no, 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 diferencia, no, distancia. ¿no? Enorme. 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 Te digo, bueno, en principio estoy bueno, pues De acuerdo. casi de acuerdo en el postulado general. Refiero, efectivamente, esto ha sido una bofetada a la política actual. Yo creo que también se ha votado un poco más con las tripas y con los redaños para decir vamos a dar el golpe y vamos a ver si no es un experimento exclusivamente Claro, Nueva York no es destapar, no es destapar, prototipo. destapar la gaseosa, ¿no? Tengamos en cuenta que Nueva York es la ciudad donde más rico existe de Estados Unidos. Efectivamente, ha sido parte de la población, una población muy concreta, jóvenes, inmigrantes y demás, los que se han decantado por este voto, ¿no? Por lo poco que he podido ver del programa, que ha sido un poco tal, y lo que he oído, pues bueno, no deja de ser un programa que, según se comenta, es o es irrealizable en gran parte del mismo. No, esto lo digo de oídas. No quiero decir, vamos a ver en qué queda este experimento y en qué se traduce. Verdaderamente ha sido algo muy chocante, creo que no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Bueno, además, también que en Nueva York, la ciudad de las Torres apabullante. Gemelas, haya salido y no quiero, de verdad no quiero, pero no deja de ser musulmán. Sí, Entonces, sí, lo he dicho, pero que no quiero, religión, quiero que parezca peyorativo, ni No, quiero no, que, no, que no, que es parezca musulmán de religión, claro, pero vamos. que es musulmán, ¿no? Es Entonces musulmán de religión. parece como, bueno, como en principio muy chocante. Vamos a ver en qué se traduce. Nueva York, en cualquier caso, es muy variopinta, es una ciudad muy abierta y muy cosmopolita y no muy tiene tal. nada que ver con otras de raíces más profundas que Lo ha hay. dicho a él en una frase muy concreta que creo que más o menos se ha hecho famosa. No es exactamente lo que ha dicho, pero no la recuerdo. Pero una ciudad de inmigrantes. Construida por inmigrantes, va a tener un alcalde inmigrante. Es decir, que es de Nigeria, de hecho, nació en Nigeria. Una ciudad llena de gente de todo el mundo, algo que ha sido fundamental para el nacimiento y el desarrollo de los Estados Unidos, y que ahora el presidente Trump quiere machacarse. Yo es que Valentín. yo he seguido estas elecciones con mucho interés, por mi vena de politólogo, la verdad. Y más allá de la victoria, Por tu vena y por tu profesión. y mi profesión Y de tu por politólogo, afición y vocación. vocación y todo. Es tu momento. En mi momento de lucidez. No, quiero decir, más allá de los resultados electorales, porque es verdad que estamos en una ciudad, como habéis dicho, muy cosmopolita, muy especial, que no es representativa de lo que es Estados Unidos, ni mucho menos, ni de muchas otras zonas de Estados Unidos, como pueden ser Centro, Florida, Texas y otros estados. Es una ciudad en la que ya gobernaba el Partido Demócrata desde hace bastantes años. Pero lo que es curioso de este muchacho, de Zohran Mamdani, es la forma en cómo ha abordado la política. Porque ha hecho un cambio de tendencia en la cual se ha centrado en lo cotidiano. No ha puesto encima de la mesa una oferta política. Él ha ido a la gente y le ha dicho qué es lo que necesitáis. Se ha acercado a los problemas reales de la gente y su campaña se ha basado en eso, en ir por la calle y preguntarle a la gente ¿cuál es tu problema? Pues mi problema es que no puedo pagar a final de mes el alquiler. Pues eso hay que darle una solución. ¿Cuál es tu problema? Que no puedo pagarle la guardería a mi hijo y trabajamos los dos. ¿Cuál es tu problema? Que no puedo pagarme a final de mes la comida. Y en base a eso
en base a esa escucha activa, en base a integrar a todos los extractos de la sociedad que normalmente están alejados de la política tradicional, los sectores inmigrantes, los sectores más desfavorecidos, las personas jóvenes que muchas veces no se sienten representadas con la práctica política, la ha incluido y ha creado un movimiento bastante interesante que yo creo que va a tener eco en el resto del mundo, por lo menos en Estados Unidos va a tener eco. Ha habido personajes como Obama, que es un personaje de grandísimo calado en la política norteamericana y en el Partido Demócrata, que ya le ha apoyado públicamente, que le ha dicho que le entabla a tener una conversación, y un programa político que puede parecer, y quizá lo es, irrealizable, pero que yo creo que va en la buena dirección, porque la política no es muchas veces hacer lo que se puede hacer, sino es plantear horizontes hacia donde tenemos que llegar. El programa con el que ha ganado las elecciones, como ha dicho Antonio, puede ser considerado aquí a la izquierda de la izquierda de la izquierda. Programa de limitación del precio de alquiler, de construcción de 200.000 viviendas públicas, de transporte gratuito para todos los neoyorquinos. Entre otras cosas, desplegar una red de supermercados públicos, una red de guarderías públicas. El comunismo. El comunismo. Lo que aquí Sí, sería lo que le ha dicho Donald Trump. un hombre que se cataloga a sí mismo abiertamente como socialista en un país como Estados Unidos y siendo una persona musulmana. Es el anti-Trump de manual y yo creo que puede marcar el futuro de lo que Sí, es la sí. línea de la izquierda. Sí me en todo gustaría el decir mundo. una cosa, porque... Pero muy rápido, Antonio, Sí, por favor. muy rápido, porque simplemente por justicia histórica, por decirlo de alguna manera, yo he seguido mucho la línea política de Bernie Sanders, que es un Y senador le ha apoyado en bastante campaña. mayor, Sí, muy que mayor. siempre Le apoya en se campaña. presenta como independiente dentro del Partido Demócrata por esas cosas de la política norteamericana, y que los planteamientos políticos que este hombre ha desarrollado son buena básicamente los mismos del Bernie Sanders, solo que lo ha hecho de otra manera, de otra forma, que y ha en una calado, ciudad, ha y en una calado. ciudad No, y completamente que ha calado muy diferente. bien y utilizando último- pues temas de redes sociales, temas de internet, temas de que Y llegan un a la último gente joven de apunte manera directa. que me gustaría hacer, porque si no, no me Muy queda a rapidico, gusto. Valentín. Sí, por supuesto. Que no ha seguido una lógica de partido, una lógica. La forma de romper la polarización es lo que ha hecho, es buscar y crear puentes. Le han tenido en contra no solo al Partido Republicano, que lo ha tenido en contra, Al ha tenido en Partido contra al Demócrata, propio al Partido suyo, al suyo, al Demócrata. suyo. Y uno de sus rivales, el que ha quedado en segunda posición, es precisamente el anterior alcalde de la ciudad del Partido Demócrata. Apoyado por Bush. Apoyado por Bush y Trump. por Trump. Y Sí, Elon sí. Musk. Porque no ha seguido esta elección una lógica de izquierda-derecha, una izquierda de Partido Demócrata Republicano. Era la lucha del establishment, de lo establecido, de las élites contra la gente normal y corriente, que creo que es una lógica muy necesaria y que los partidos, incluido aquí en España, deberíamos seguir, en vez de estar constantemente hablando de izquierda, derecha, PSOE, PP, bloques, y hablar de los problemas reales de la gente que es la contra los que lógica más que tienen. muchas veces seguimos más a nivel municipal que cuando votamos más fuera de nuestra ciudad. Venga, este es uno de los temas que quería poner encima de la mesa. Hemos ido Decía que rápido. muy rápido, venga. Lo hemos intentado. Al siguiente igual, decía que, bueno, la semana pasada dedicamos el programa a hacer un homenaje a los que todos se lo merecen. Las víctimas y sus familiares de la Dana cuando se cumplía un año y después de que la provincia de Jaén hayamos sido ejemplo de los ejemplos de provincia solidaria y que nos hemos comprometido con este asunto. Y a lo largo de esta semana, bueno, pues Antonio, por fin, ¿se dio mazón? Vale, bien. De lo que pasa... Ahora llegar a un acuerdo, Pepe Claro. Pou, a ver. Claro, vamos a ver, yo creo que esto era una cosa que tenía que haber ocurrido También rápido, por favor. un año antes, también muy rápido. Que el problema ha podido ir siendo cada vez más grave, y yo creo que se ha producido precisamente por eso, por no darle una solución inmediata y también mantener una postura de esconder, de no decir, del no sé qué. Unas veces estaba, otras veces no estaba, era esta hora, era la otra hora, y al final pues todas las cosas suelen salir. Es una salida, pero es una salida en falso, porque dimite pero me quedo, y me quedo para mantener una situación que me de alguna manera proteja a nivel judicial en algún momento, y por lo tanto las víctimas ya lo han dicho, no les parece muy bien, pero no están satisfechos con eso. Y hay una salida política que, bueno, que el Partido Popular, creo yo, en este caso, sigue teniendo un problema.
pero bueno, sabemos cuál va a ser, o También parece creo ser que habrá que sido una de las sabemos patas cuál. importantes a las que le da vueltas, que ahora tiene que llegar a un acuerdo con Vox, No. que eso también hacía más complicado que Claro. se fuera Amazon. Pero yo lo digo desde toda la amistad posible que se pueda tener, o por lo Respeto del menos en mundo. eso, efectivamente. Pero el que con niños se acuesta acaba malamente. Acaba malamente. Entonces, hay un problema político que tendrá que solventar el Partido Popular, pero que bueno, parece que ya lo tiene bastante claro, que es colaborar con Vox en todo lo posible para alcanzar o para mantener No hay otra, el si no son poder en elecciones. cualquier Es que no hay más. momento, pero eso tiene unos costes. Eso tiene unos costes y el Partido Popular debería de saberlo y a ver cuáles son esos costes. Yo de todas maneras no puedo vaticinar nada, no soy adivino en ningún sentido, pero ese acuerdo que de alguna manera se va a producir en Valencia para no tener elecciones anticipadas, creo que va a ser un regalo envenenado absolutamente para el Partido Popular, y no soy yo quien vaya a defender los intereses del Partido No, pero Popular, ellos, ni ellos, mucho menos. y Pero ellos creo que echarse en son manos conscientes. de Vox en estas circunstancias en las que ese partido va a apretar todo lo posible para desarrollar políticas que, bueno, pues se verá luego después. Tomás. Bueno, la dimisión de Amazon ha llegado Se tarde. tenía que ir. Ha llegado tarde Y mal. y se tenía que haber ido antes. Si es verdad que aquí, por desgracia, por lo menos desde mi punto de vista, que él hubiera estado o no hubiera estado, creo que no hubiera evitado Mala gestión, sí. la situación tan desastrosa que ha sido esta gestión, ¿no? Con independencia de eso, yo creo que no tenemos que ver ya esto en clave electoralista. Creo que la opción que está adoptando el Partido Popular, que no mira réditos políticos, creo que es la correcta. No es el momento de convocar unas elecciones. Hay que seguir para adelante porque aquí lo que se necesitan es soluciones. Estamos viendo cómo no se afrontan las obras del Barranco del Pollo. Volvemos a tener el mismo problema. Dios quiera que no vuelva a confluir la Dana tal y como, o sea, la naturaleza con esa agresividad, ¿no? Pero es que actualmente estamos en la misma situación. Lo que me refiero es el momento de dar soluciones, de pensar en esas personas y de evitar que esto vuelva a ocurrir. Tendrán que ir las inversiones necesarias para acometer la obra, el desvío o el arreglo o lo que se tenga que hacer con el tema del Barranco del Pollo para evitar esto. Y lo repito, no es el momento de convocar unas elecciones, sino de ponerse todo a trabajar, que ya para mala gestión ya la hemos tenido, tanto desde la presidencia de la Generalitat como también desde el gobierno de España, porque lo que nos debería de avergonzar a lo que estamos aquí es que la sociedad civil haya sido más rápida en este momento que lo que es en sí las instituciones. Y hablo de las instituciones en general. Valentín. Yo es que este tema me afecta un poco más personalmente porque a todo el mundo nos ha afectado, pero yo es que precisamente hace un par de semanas estuve allí, en Paiporta, estuvimos viendo la zona cero, estuvimos en el ayuntamiento con la delegada de gobierno, Cruz Roja, y te cambia mucho la perspectiva cuando estás allí. ¿Y eso qué ha pasado un año? Cuando hablas con los vecinos y te dicen, si hubieran dado la alerta una hora antes, lo mismo no se hubiera llevado la ría a mi padre. Y eso es incompetencia política. Y me atrevería a decir que incluso eso tiene responsabilidad penal. No me corresponde a mí, le corresponderá a los juzgados. ¿Se está actuando en ese sentido? ¿Al juez de Catarroja? Respecto a lo de Amazon, su salida fue una salida en diferido porque sigue en funciones. Se decía que se iba a coger la baja de encima para evitar además las comisiones de la DANA. Llega tarde, llega muy tarde, llega un año tarde. Lo que nadie entiende, y yo no voy a entender jamás, es cómo el Partido Popular y Feijóo no le pidió la dimisión hasta hace ya un año. Pero es que es aún peor. Es que esta semana, que todo el mundo pensaba que el propio Feijóo le iba a pedir la dimisión, resulta que Feijóo no le iba a pedir la dimisión. Que le iba a decir que simplemente no se presentara a candidato a las elecciones.
Eso me parece una vergüenza, me parece una irresponsabilidad política. Porque una persona que no estuvo en el momento en el que sucedió lo que sucedió, porque no estaba en su puesto de trabajo, no puede estar liderando la reconstrucción durante un año de Valencia. Y ya no durante un año, es que sigue en funciones. Y es que es incluso peor, porque es que si al menos se convocaran unas elecciones y la gente pudiera decidir libremente qué pasa con el futuro de la Comunidad Valenciana, y lo mismo gana el Partido Popular. Lo mismo gana, la encuesta también lo dicen, que me puede incluso volver a ver suma de derecha. Pero que la gente saque ese cabreo, esa rabia, esa frustración y elija a unos nuevos políticos que se hagan cargo de la situación. La solución, desde luego, no es, y a mí no me lo parece, hacer un pacto con aquellos, el partido de Vox, con aquellos que para hacer presidente Amazon le pidieron que acabara con la unidad de emergencia en la Comunidad Valenciana. Porque fue Vox el que le pide al PP y el PP acepta cargarse la unidad de emergencia porque le parecía un chiringuito ideológico. Un partido que es negacionista del cambio climático, cuando más allá de las responsabilidades políticas que le ha habido, es un problema que se está generando por el cambio climático. Las danas pasan por el cambio climático, aunque hayan pasado toda la vida, y se acrecentan por el cambio climático, y van a seguir habiendo más y con más intensidad. Y se le está dando el poder de decidir al gobierno de la Comunidad Valenciana a un partido que es negacionista del cambio climático, que no cree en la gestión pública, y un partido que lo único que busca es polarizar y enfrentar, que es lo último que necesita la sociedad valenciana ahora mismo. Por lo menos en mi opinión. Venga, una segunda ronda, pero Antonio, de Sí. un minuto. A mí me parece que la gestión y el comportamiento no solo de Amazon, sino del gobierno, porque evidentemente esto no es una persona sola, pero en este caso una persona que no estaba en donde debería de estar, en el momento en el que debería de estar, porque para eso ser presidente de lo que sea, de una comunidad autónoma en este caso, a mí me ha parecido absolutamente indigno, con unas consecuencias completamente desastrosas. Y no hay que olvidar que después del shock inicial el Partido Popular lo ha apoyado y lo ha apoyado su dirigente máximo claramente. La salida yo creo que es importante tener en cuenta. ¿Para qué? A mí me parece que el planteamiento, y por eso la necesidad de unas elecciones generales tiene que ser diferente, porque hablamos de la reconstrucción y para la reconstrucción se nombró precisamente una persona como muy especial, no sé si general o algo de eso, que además con un nombre, lo siento, pero muy raro, que no más no sé qué, que ha dimitido. El responsable de la reconstrucción ha dimitido y la gestión que se ha hecho de esa reconstrucción, si tú has estado allí, yo tengo familiares por allí, pues bueno, en algunos sitios sí, se ha hecho, en otros sitios tal, bien, pero la reconstrucción está por construirse todavía y eso tiene que hacerlo un gobierno diferente a este, si así los valencianos evidentemente lo designan. Y yo creo que hay dos elementos muy importantes para ver que eso tiene que ser dirigido por otro tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque esto que ocurrió tiene que ver con un cambio climático y con un modelo urbanístico liberal salvaje que ha construido en los sitios más insospechados y donde no se tenía que construir. Y para eso hay que tener un concepto político diferente al que tiene Como ha los ocurrido gobiernos durante ahora. muchísimos años y en toda España. Tomás. Vale, bueno, yo no quería entrar en esto porque entiendo que realmente lo que importa aquí, que es el horizonte que perdemos, es las víctimas y darle una solución, pero no ahora, una solución de futuro para que esto no vuelva a repetir. Porque si el origen de esto es el cambio climático y la DANA, yo eso no lo discuto porque no entiendo de esos temas, pero sí puedo decir que los daños se agravan por no acometer la obra. ¿Y a quién le corresponden esas obras? No a Amazon, no a la Generalitat. El titular de los cauces es el Estado.
Y quien no estaba, es verdad que Mazón no estaba, pero ¿dónde estaba la ministra de Transición Ecológica? Que todavía no ha tenido tiempo Llamando a ninguno. Mazón. No, Sí, la sí, mini- sí. no ha ido. Está ¿Dónde estaba el registrado, presidente está del registrada la gobierno? llamada. Que se estaban repartiendo los consejeros de Radio Televisión Española. Para ellos sí era más importante la Radio Televisión estaba Española haciendo Mazón? que Hombre, no, Mazón. pero si Joder, vamos. si soy el primero que ha reconocido Mazón, que No, y además en su soy momento- el primero que en su acaba de momento decir lo que la dijo que gestión se es tenía que nefasta. Sí, Soy el lógico. primero, pero por Lo favor, ilógico es lo que ha hecho el Partido Popular durante un año. pero no. por favor, no. Tomás Vamos lo a dijo ver. en su momento que se tenía Vamos a que ir ver. hace tiempo. Vamos a ver. Yo reconozco lo que... Pero hay que reconocer todos los que estaban. Todos los que estaban y no quería entrar aquí. Aquí estaba el presidente del gobierno repartiéndose la Radio Televisión Española. Eso era más importante que lo que estaba sucediendo ahí. Y a día de hoy, ¿quién paralizó la obra de derivación del Barranco del Pollo? Si esas obras y esas inversiones se hubieran hecho como estaban programadas, posiblemente no hubiera tenido, no digo yo que no hubiera pasado nada, digo que no hubiera tenido la incidencia que ha tenido. Y esas obras hay que hacerlas. ¿Por qué no la ha hecho? Eso no le corresponde a Mazón, ¿eh? Y Mazón no tiene nada que ver. Y que Mazón estuviera en el Ventorro 5, 6, 7 horas no quita a que el gobierno de España no haya acometido las obras necesarias para evitar que en el futuro pase esto. Que efectivamente hay un cambio climático y esto lo que tenemos que evitar es que vuelva a ocurrir una desgracia como la que está aquí Si ocurriendo. se Y repite el modelo por urbanístico, desgracia, bueno, vamos a ver, el modelo urbanístico lo tenemos en Valencia y allí lo que se hizo fue modificar el cauce del Turia, sacarlo del centro y no ha vuelto a tener Valencia ni una inundación más. Y esto Los lo hizo sitios donde el ha anterior ocurrido, régimen, hombre. no el anterior gobierno, el anterior régimen. Entonces, bueno las como cosas, siempre. no, tan bueno El no, que hacía pero no, tantos Pantano. no. pantanos, Lo que yo estoy diciendo que es bueno, y esto ha evitado muchas muertes en Valencia, es una obra Y ha de creado- ingeniería y ha que se creado hizo en su otros momento. problemas. Y esta misma obra, no ha creado ninguno. Ah, Y esta vale. misma obra de ingeniería es la dicho que se tú. necesita, en el Barranco del Pollo, y desde luego que Mazón estuviera, ya lo digo, en el Ventorro, perdido, fuera de lugar, es responsabilidad política pura y dura, y tenía que haberse ido en el minuto 1. Perfecto, pero es que la responsabilidad política, como mínimo, también se extiende a la ministra de Transición Ecológica y al presidente del gobierno. Y ninguno de ellos ha tenido los arrestos suficientes ni para presentarse allí, porque tenemos que recordar cuál fue la indigna imagen de la huida, Por favor, por favor. ni ha tenido ya, los verdad. arredaños para Por favor. presentarse allí, Ya, y desde ya, luego ya va acabando, lo va que no acabando, tienen que tú es sabes. Al la- rey también, ¿no? lo que no tienen- cascaron. lo que no tienen es la altura política para iniciar la obra que se tienen que iniciar O sea, para que evitar el en el problema futuro es y del proteger gobierno. a esas Yo personas. entiendo. Valentín, entiendo. Valentín, ahora es tu turno, Antonio. Yo Deja a Valentín entiendo que hable, es muy no tenemos mucho complicado. tiempo. Yo entiendo que es muy complicado tener que ¿No? defender esto y hay que Yo- poner el ventilador. Y primero fue la EMET, que no dio la alerta, y luego fue la Confederación Hidrográfica del Cuando se han Júcar, que inventado que tampoco es dio, mentira. que tampoco avisó, y luego fue Pedro Sánchez, y luego Teresa Rivera. Y la realidad es que ha pasado un año y que el único que está enfrentando Y que no se han responsabilidades hecho las penales y obras. políticas. Pues sí, con las obras, que sí, está. si Hay que hiciéramos. hacerla. Que hay que hacerla. Por supuesto, hay que Joder. hacerlo, pero no lo Hombre. ha hecho este gobierno ni lo han hecho los anteriores. No, No lo han hecho Cuando ni este entró- gobierno ni lo ha hecho los anteriores. cuando y también entró- ha gobernado el cuando Partido entró Popular este gobierno España. fue cuando cambió. Tampoco ha gobernado el Partido Popular, también ha gobernado España y ahí no se han hecho las obras. Lo que sí causa muertes es dar la alerta horas tarde, porque había gente que le pilló en la calle, hay gente que le pilló con los establecimientos abiertos, hay gente que le pilló estando en carretera, Colegio, mientras que Mazón instituto. estaba de sobremesa. Que hablas de que se estaba repartiendo el gobierno, Radio Televisión ¿Lo sabe? Española, ¿Lo y sabe? quién... ¿Qué? Sabes que estaba de sobremesa. Estaría de sobremesa, porque si yo no sé qué estaría No haciendo. sabemos. Lo que sí sabemos es que el gobierno se estaba repartiendo televisión Sí, española. y Mazón estaba Eso sí lo repartiendo la sabemos. televisión autonómica Eso sí lo con una sabemos. periodista. Pues ya está, pues entonces en el Que mismo estaba nivel, repartiéndose la al televisión mismo nivel de autonómica con una responsabilidad. periodista, mientras que se Al estaba la mismo- gente ahogando. Al mismo nivel de responsabilidad. responsabilidad. No, no puede es la tener misma, ¿cómo va a responsabilidad ser porque el igual, responsable, hombre? el ¿Cómo va a ser, responsable hombre? principal Vamos de a la ver. gestión del territorio y de la emergencia es el presidente del gobierno autonómico. Todo ¿Qué eso tema estará ahora, por ver. Valentín? Ahora que Todo tema. eso está por ver. ¿Qué tema ahora? Que vale, para Respecto a Valencia. Valencia, pues que entre Vox, evidentemente. Es que como no le va a temer a un partido que niega la emergencia climática. Que eso van a ser los socios de gobierno
del Partido Popular. ¿Qué medidas van a tomar para paliar el cambio climático? ¿Poner toreros, como han hecho durante este año? ¿Quitar No. especialistas y quitar a No creo que gente sea un formada tema- y un poner tema en para puestos de tomárselo a la responsabilidad ligera, pero política bueno, a toreros? Pero cada si es que cual. lo ha hecho Vox. Si es que lo ha hecho, vamos, que Ha no quitado, es- ha quitado de la administración valenciana a personas formadas, a personas con estudios en gestión de emergencia, en gestión climática, y ha puesto a toreros. Pues si es que eso está documentado y lo ha aceptado. Y ahora sale Abascal diciendo de que se va a poner incluso más duro y con más exigencias. Hombre, claro, eso es lo evidente. Y el Partido Eso Popular es lo va a evidente. aceptar, supongo. Venga, otro asunto que ya va a ser el último porque ya no da tiempo a hablar ni del libro del Rey de Reconciliación ni de Ángel Víctor Torre y el caso con las 70.000 connotaciones que tiene y no sé a cuál peor. Pero último tema y única ronda, y si puede ser de 30 segundos, mejor que de un minuto. Antonio, ¿qué te está Estoy de pareciendo acuerdo. el espectáculo? ¿Qué te está pareciendo el espectáculo del juicio, bueno, que está considerando todo el mundo como histórico al fiscal general del Estado que se ha sentado? Como además puede hacerlo por ley, y tenemos aquí a un letrado que lo acompaña con su toga, con su, en fin, lo que puede hacer por ley. Pues por decírtelo muy rápidamente, yo lo que he visto, un poco, no he visto mucho, y he escuchado algunas manifestaciones de algunos de los testigos, me parece absolutamente espectacular que haya gente que sea capaz de decir lo que se ha dicho ahí y no pase nada como testigo. Es decir, yo digo que lancé una mentira y ya está. Y lo digo y me quedo Habla tan de pancho. Miguel Ángel Y Rodríguez. esa mentira es la que ha producido todo el problema. Esa mentira es lo que ha producido todo el Lo ha problema. reconocido. Efectivamente. Y lo dice y ya está. Y además lo dice chuleándose. Mentir no es Entonces, delito, dice. Yo lo único que digo es que veremos a ver cuál va a ser la sentencia que dicte el tribunal. Veremos cuál va a ser la sentencia. Lo que sí es cierto es que toda la tramitación, toda la instrucción de ese caso, y no lo digo yo, lo dicen expertos en derecho, ha sido un verdadero bochorno que se estudiará en las facultades de Derecho para ver lo que no se debe de hacer nunca y que probablemente acabe, bueno, veremos a ver, no digo cómo vaya a acabar. Estamos porque escuchando hasta ahora en sus esperaremos la pocas las sentencia. declaraciones, hemos visto, bueno, pues al protagonista, al denunciante, a la pareja de Rápido. y demás, que ha dicho, bueno, que había llegado a un punto en el que se sentía tan mal que dice, o me voy de España o me he seguido, porque es que ahora me he convertido en el enemigo público número 1 de España. ¿Qué valoración puedes hacer sobre este juicio y qué te parece cómo se está desarrollando? Y tú además como profesional que eres de este asunto, Tomás. Bueno, pues yo quiero abstraerme un poco de lo que es profesional, ¿no? A mí me parece una auténtica indignidad y una patada a la justicia. ¿Te refieres porque Que se está esté politizando un por- tema que Se jamás está debió? politizando un tema y además que ese señor siga siendo fiscal general del Estado. O sea, recordemos que el cuerpo de fiscalía es un cuerpo jerarquizado, ¿vale? Entonces, ese señor está siendo, en principio, te iba a decir juzgado, ¿no? Pero está la fiscalía que debe de estar y debe defender los intereses del Estado, pues depende del señor al que tienen que preguntar, ¿no? Entonces, eso ya me parece, bueno, pues algo un poco contrasentido, ¿no? Pero luego es verdad que nos quedamos en lo anecdótico, lo de Miguel Ángel, y no vamos al fondo de la No, es que cuestión. como entremos en el fondo No, no tenemos dos pero minutos. el fondo, Hay que hacer un programa entero. perdón, el fondo de la cuestión estoy en cuáles han sido las personas que realmente han participado en esto. Ahí hemos tenido también la testifical del fiscal Salto, que es el fiscal encargado del asunto de este tema, donde él ha dicho que, bueno, que no se trata más que de un tema de fraude normal y corriente, y que a este señor, como ha dicho, como lo sacaron de un partido de fútbol para pedirle de forma urgente
urgente pues toda la información y todo el tema este del posible acuerdo, que recordemos que es un derecho de defensa que tiene toda persona y que se llegan a acuerdos toda la vida, que es que parece que esto es, y llegar es que a ese un no es el acuerdo, problema. y llegar a un acuerdo, no, ese es el problema, No. porque aquí se está hablando de una revelación de secretos, no se está hablando de lo que haya hecho este señor o no haya hecho. Ese otro juicio. Ese es otro juicio. Aquí se está hablando de una revelación de secretos, que es un derecho fundamental de toda, del derecho a la defensa. O sea, Sí. y esto es una patada pero ¿quién- a la defensa. Discúlpame. Entonces, ¿Quién ha tenemos ese fiscal, que es el encargado, que es el que tuvo que dar, porque se lo dijo la fiscal superior de Madrid, se lo pidió, y a la fiscal superior de Madrid, que la hemos oído también, cómo se lo pidió el fiscal general. Esto. Pidió cómo- una nota y- de prensa y desmintiendo cómo- el bulo de Miguel Claro, Ángel Roqueta. Discúlpame, Claro. pero por favor, Pero es por dar un poco de contexto de no, por qué es que el actúa tan contexto, rápido. ahora- es que yo ahora doy que mi eso, déjalo opinión porque sí, y tú por tienes supuesto. la Que tuya, argumente, ¿vale? porque si no Y es que entonces, cortar también la- nos porque estamos ahora interpelando tenemos también, mutuamente. porque ahora tenemos también a la jefa de prensa que dice que es a la que le dicta el fiscal general del Estado lo que tiene que decir, y ella, Claro, si es su y jefa ella de prensa. dice, Claro, si es su pero jefa. esto es revelación, dice, no estamos en eso ya se verá. Si esto hubiera sido cierto, que lo tenían antes los periodistas y tal, lo hubieran dicho. No se ha dicho. Lo han dicho Aquí los está claro periodistas. que ha sido Hoy- Aquí está claro, para mí, para mí, de lo que estoy viendo. Yo Aquí también lo está tengo claro que es un tema político, que se ha querido sacar Sí, rédito pues sí. político y que se ha, Perfectamente de acuerdo. y que se ha saltado por todo el Estado de Derecho y se ha atacado el derecho fundamental a la defensa. Y yo espero que el Colegio de Abogados de Madrid, que siga ejerciendo la acusación particular y que llegue hasta el final. Porque ahí está la defensa de muchos profesionales del derecho que se ven atacados y agraviados por el fiscal general del Estado, que, repito, es indigno que no haya dimitido ni se haya apartado de su cargo, con independencia de dónde se siente en el estrado. Yo he sido Maldito. mucho Pero es más breve, indigno. Venga. Hombre, me habéis No, cortado 3 o 4 veces. No Yo, mucho más, no En mucho lo más, único que Antonio. estoy de acuerdo contigo en que sí que es un caso político. Por supuesto que es un caso político. ¿El tema de quién? Vamos a ver. El tema del fiscal general. Primero, has dicho de un fraude fiscal como si fuera poca cosa. Es que no se Sí, está juzgando eso. Sí, Es que eso pero no digo- es, eso no es pero, el déjame, tema. yo no te interrumpí. No, sí, me ha llamado la varias atención veces. por interrumpir, Varias pero me ha veces. llamado la Es- atención, es te la por llamo poner- yo a ti. Es por poner en Puedo contexto, seguir. puedes Sí, yo seguir. también quería dar contexto y no, tampoco me lo has permitido. Que un fraude fiscal que lo ha pintado como si fuera un ciudadano normal y corriente. A mí no me llama Hacienda a hacerme declaraciones, a hacerme inspecciones fiscales por haber defraudado 200.000 euros porque mi pareja sea la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo me esté llevando dinero siendo comisionista de mascarillas. Y luego además defraudo a Hacienda y me compro un coche y me compro un ático. Es que estamos pintando como si fuera un ciudadano normal y corriente al que Bueno, los para poderes del alguna gente Estado ha ido normal, contra ellos. Una persona normal y corriente. Pues no era una persona normal y corriente. Respecto a lo del fiscal del Estado, ¿qué es lo que se le está jugando al fiscal del Estado? Una presunta revelación de secretos. Porque hoy testifican 2 periodistas en el Supremo y dicen que uno de ellos del diario tenía ya el presunto correo filtrado una semana antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado. Y otro del País que dice que tenía en su poder el correo 5 o 10 minutos antes que el fiscal del Estado. Y junto a él otra serie de periodistas que han dicho que tenían en su poder que ese correo se iba ya rulando por las redacciones de los periódicos días, incluso semanas antes de que supuestamente lo filtrara el fiscal general del Estado. ¿Qué ha pasado aquí? Que el Supremo dice que eso no es una prueba concluyente. Ya está. Que no es una prueba concluyente, que no es importante y que no se toma en cuenta y que el juicio sigue para adelante. Si hay una revelación de secretos y ya no hay secreto que revelar, porque ese secreto lo tienen en su poder todas las redacciones de los periódicos de España, ¿qué causa hay? Si no tiene nada No que soy esconder, no especialista. borra el móvil. Saldrá. No borra el móvil. Si no Bueno, tiene nada que también, esconder. hablando del juicio, que yo no soy especialista en derecho como creo que eres tú, que no lo sé, pero yo también me he visto los propios fiscales, también en sede judicial, declararon ayer que es normal borrar el móvil, que es un procedimiento
habitual Nos y dijeron que que incluso sí. los servicios, no los dijeron- servicios de hecho- jurídicos de la Fiscalía recomiendan e incluso lo hacen, que no hay un procedimiento estándar como tal, pero que es una práctica habitual. Tampoco es normal romper A martillazos martillazos un disco duro y se disco hacía. duro. Entonces, ¿qué me parece curioso? Algo hay que esconder. Y de hecho, por eso Se está, escondió, algo que se escondió. esconder, precisamente. Bueno, no digo que bueno, precisamente no, es normal, no es pero el cuando método, hay, cuando no hay es el algo que método. esconder, rompe a martillazos discos duros, Sí, y que cuando es era muy gráfico, fiscal, y cuando pensar, era o, fiscal borra, del- o borras la memoria y del cuando móvil. era fiscal del pensar, Estado, sobre todo cuando lo haces o borras, da que pensar Sí, cuando lo haces y además cuando un era día fiscal antes del y- Estado- Claro, y indicio- cuando indicio sabe- hay y por cuando- ese juicio. y Indicio cuando hay, pero sabe que otra yo cosa no es que se pueda soy- demostrar algo. Yo no soy fiscal Otra cosa es general que se del pueda Estado, demostrar, ya se verá. pero yo creo que ese hombre tendrá en su teléfono datos muy sensibles Hombre, pues estoy y segurísima que todos de ello. conocemos cómo funciona la protección de datos. Como para resolver el problema este que tenemos también son Bueno, sensibles. Que estamos Pero en que la vamos, misma. que no estamos en eso, que se verá porque Lo que las a mí pruebas- me interesa es, porque has dicho que otro de los argumentos es la prisa que se dio la Fiscalía en actuar con la nota de prensa que le pilló en un partido de fútbol y le hicieron que redactara la nota de prensa porque es algo, lo han declarado ellos, No, que no. habitual no es. que le mandara, que le Sí. mandara la Una Dijo cuenta. que pregunta, el general no solo, que le una, mandara la solo cuenta. una pregunta, porque se ha dicho que es un asunto político y yo estoy de acuerdo con Sí, que sí, sea un iba precisamente un yo a eso. asunto político. ¿Qué tiene que decir Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la No, presidenta, bueno. sobre ese tema? ¿Por qué Mira, salió Es él que sacando Aquí nos una rompemos las mentira? vestiduras cuando presuntamente El una... PP, el una- PP el PP ha reconocido uno de los errores graves que cometió Díaz Ayuso, la pareja, fue desde el primer momento implicarse y hablar del tema. Con y dinero no público. apartarse, de no vincularse apartarse. absolutamente. No con dinero apartarse. público, Sí, defendiendo de la Comunidad de Madrid, desde todos los medios institucionales. No, es que aquí nos rompemos las vestiduras cuando hablamos que la asesora de la mujer de Pedro Sánchez mandaba correos para presuntamente buscarle Con dinero público. con también. dinero público también, Miguel Ángel Rodríguez, El, que el cobra hermano dinero de público. Pedro, el hermano de Pedro Sánchez Sí, también con dinero con público. dinero público, Viviendo en la Moncloa. Miguel Ángel Rodríguez, con los medios de la Comunidad de Madrid, Terminamos. con un despacho y con un salario, estaba defendiendo a un particular que Es nada mal- tenía que ver con la Comunidad de Madrid por beneficio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Ahí no Mal te parece hecho. que eso sea delictivo? No, te lo he dicho. A eso no te parece. No, Mal como que hecho. no te lo estoy Porque- diciendo, mal hecho. ¿Qué quieres que te diga? Mal hecho, pero ¿Qué delictivo quieres que te también. diga? Hay que... No, es que no es delictivo. Y lo de- No, para que Dale, sea o que no no, sea por delito, supuesto, pero lo para de- que sea o no sea delito tendrá que decirlo un juez, tendrán Por que... supuesto que tiene que decirlo un Solo- juez, Hombre, pero pues que yo me refiero de vamos que a no ver, sois tan yo me bravos parece- en acusar de no. delito a Isabel Díaz Ayuso, a la Comunidad de hombre. Madrid, por usar dinero público No, para pero que- defender que se ha a su equivocado, pareja, pero claro. para decir que Begoña Gómez tiene que ir para adelante y que No, el tiene que presidente ir del pa'lante. gobierno Vale, tiene eso que no me lo dimitir. dirá. Begoña Gómez, pero Eso no me lo estaremos- dirá a mí. Escuchadme porque auguro además una Augura. temporada, auguro, Augura. una temporada además en la que vamos a hablar de temas judiciales, pues fíjate, hermano, la mujer de Pedro Sánchez. De los eres que Estamos todavía colean, ¿no? hablando Y de la los Kitchen en eres que primavera. todavía colean, de la Kitchen en primavera, seguiremos Ujú. hablando del tema del caso Colo, seguiremos hablando de la fontanera, del fontanero y hasta del herrero. Nos espera además una temporada de temas judiciales bastante interesante, amén de todo lo que va sucediendo en la actualidad política, lo que le iremos dando curso. Nos quedamos sin tiempo y me habría gustado que hiciéramos referencia también a lo que sigue pasando en Palestina, a lo que sigue pasando en muchísimos lugares, pero bueno, tiempo habrá. Comenzamos nuestra temporada de actualidad debate, seguiremos con ella semana a semana. Gracias, Valentín. Muchas gracias, Tomás. Gracias a vosotros. Gracias también, muchas gracias, Antonio, por habernos A ustedes. acompañado. Y a todos ustedes, pues nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muy buena.